Esto también es allá en Punta Cana. Me pareció espectacular el celaje que había en ese momento. Aquí no hay nada arreglado, no hay nada de esto, no hay nada de lo otro. Prácticamente esa fotografía, a como ustedes la ven, así salió de la cámara. Unos colores muy llamativos, muy bonitos, y me encantó esa fotografía de aquella parte de ahí de Punta Cana. Esto también es en Punta Cana. Aquí esto es como un pequeño muelle, de que si ustedes ven a la izquierda, ese barquito como de piratas o cosas así, esto es un muelle que aquí cogen una lanchita. Este barquito es una discoteca, si no tengo mal entendido. Ahí la gente viene por este muellecito, coge algo que los pase un botecito, alguna situación, y esto es una discoteca que está ahí en el mar. Ahí, eso por la noche se llena, pero es increíble. Y aquí viene de que también esta fotografía, si pueden ver, prácticamente mitad celaje, mitad mar. Si la tomaba de una u otra manera, me iba a quedar, sí la podía haber tomado aplicando un poquito las reglas, pero no quería o sea, quería que desde el principio, desde donde comienza la fotografía, que se viera ese trayecto que hay que cruzar y toda la situación. Si la hago un poquito más, que me hubiera dado un poquito más de celaje, me hubiera quedado muy al borde de la entradita esta, donde está un poquito más oscura, o viceversa, si la hago con más, que me hubiera dado un poquito más de camino hacia atrás, no hacia el mar, sino hacia atrás, también me hubiera perdido un poquito eh, de, de, de celaje. Entonces ahí no hay ningún problema con de vez en cuando estar perdiendo uno, reventando la regla de los tercios, ¿eh?